Una canción sonando. Yo no sé qué es lo que pasa con los... ¿Hay canción o no hay canción? No hay canción. Olvídense de la canción. Otro día será. La iglesia celebra, entre las conmemoraciones de los santos, nosotros siempre hablamos, la fiesta de un gran santo, doctor y obispo de la iglesia, San Cirilo de Alejandría, uno de los padres de la primera iglesia, los que se llaman los padres de la iglesia. Y también hoy una fiesta muy importante, hoy es la festividad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, también cuya iglesia está en Roma y también es patrona de Haití. San Cirilo de Alejandría nace a finales del siglo IV, frecuenta las mejores escuelas de su tiempo. En estas escuelas profundizó en la teología y sagrada escritura. Desde muy joven vistió el hábito de los solitarios de Nitria y fue educado en las virtudes monacales por el abad Serapion. En aquel tiempo el patriarca de Alejandría le encomendó la tarea de predicar la palabra de Dios. Decía que su más ardiente deseo y su única ambición era padecer y morir por la fe de Cristo. En su tiempo, en el tiempo de San Cirilo de Alejandría, pululaban las herejías y había que erradicarlas a toda costa. Cirilo fue el hombre providencial para acabar contra los novacianos, una de las primeras herejías de la iglesia, los nestorianos. En el año 412 fue un año señalado para Cirilo, ya que fue elegido cabeza de la iglesia de Alejandría, una de las iglesias más importantes de la iglesia primitiva. Sobre todo su fama se haría inmortal en su lucha por defender a la Theotokos, que era como llamaban a la Madre de Dios. Nestorio defendía que la Virgen era Cristotokos, o sea, Madre de Cristo, pero no era Theotokos, no era Madre de Dios. Es como más o menos como los protestantes. Madre que piensan, Madre de Cristo, pero no Madre de Dios. Por fin el Papa Celestino I convoca el concilio de Éfeso, el tercero de los universales. Cirilo ha escrito ya sus famosos libros llamados Anatemátimos. Los padres conciliares quedan admirados por la sabiduría y santidad de Cirilo. Todos una vez confirman la doctrina que él propone y reza mientras son llevados cargados por los fervorosos miembros de la iglesia de Éfeso. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Los papas desde Celestino I hasta Juan Pablo II lo han llamado el Papa de Alejandría, doctor del dogma de la Encarnación, buen defensor de la fe católica, caudillo de la ortodoxia, hombre apostólico. Muere este gran defensor de la fe un día como hoy, 27 de junio del año 444. Dirigía la iglesia el Papa León I, número 45, sucesor de Pedro. Este Papa proclamó el concilio cuarto y quinto ecuménico, los cuales definieron el misterio de la Encarnación. Este es uno de los grandes padres de la iglesia primitiva, y sería bueno que todo el mundo conociera a los padres de la iglesia primitiva, que son los que pusieron los pilares de la iglesia católica hoy en día. Y San Cirilo de Alejandría, entre los grandes santos que dio Alejandría, porque Alejandría fue una de las 5 iglesias pilares del cristianismo. Sin embargo, miren cómo los mahometanos destruyeron esa iglesia, y hoy en día sobreviven unos cuantos cientos de miles de coptos en Alejandría. Como un dato curioso, se cree que la iglesia de Alejandría fue fundada por el apóstol San Marco, por el evangelista San Marco, y por un dato también curioso, al obispo de la iglesia copta de Alejandría, que es el jefe de la iglesia copta, que no es católica pero es apostólica, le llaman papa, igual que nosotros le llamamos al obispo de Roma. Ellos le llaman hoy en día el Papa de Alejandría, el Papa Shenua, Shenua III es el que preside la iglesia de Alejandría, porque Papa, mucha gente no sabe, era un título que se le daba a los primeros obispos de la iglesia. Lo que pasa es que después el título de Papa quedó básicamente pues para el obispo de Roma, porque de las 5 grandes sedes primeras, los 5 grandes patriarcados de la iglesia primitiva, el que más fuertemente hasta ahora ha subsistido ha sido el patriarcado de Roma, cabeza de la iglesia. Abrimos como siempre, si alguien en este día de lluvia ha venido por primera vez y nos quiere decir el nombre, le damos la bienvenida. ¿Alguien se ha arriesgado a venir por primera vez? ¿Alguien ha venido del lado de acá por primera vez? Acuérdense que no quiero obligar a nadie a pararse. Si a la persona si quiere pararse, pero no me señalen a nadie, esto es voluntario. ¿Tu nombre es? Jessica. ¿De dónde eres, Jessica? Puerto Rico, bienvenida. Alguien voluntariamente del lado de acá, que viene por primera vez, que quiere decir su nombre. Yo creo que no, pero que todas las caras del lado de acá son. No hay cosa más pesada que una persona venga a un grupo, que uno no quiera decir su nombre, que la gente empiece. No, señores, si la persona no. A mí no me gusta pararme a decir el nombre en grupo que he ido por ahí. Si la persona no quiere decir su nombre,
déjenlo tranquilo. Si ustedes ven que cara nueva, al final le dan la bienvenida a los que están a los lados. Pero a mí de verdad que a veces que yo he ido a grupos y me hacen pararme, de verdad que a mí me da pena. Así que el que se quiere pararse, para que no, bienvenido de toda forma. Abrimos la santa palabra de Dios en capítulo 21 de el Apocalipsis. Dice Juan así: yo luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia adornada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él, Dios con ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono: mira, que hago todas las cosas nuevas. Y añadió: escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Me dijo también: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la vida gratis. Esta será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él, y él será hijo mío para mí. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí aparece en este capítulo, ya al final del Apocalipsis, la nueva Jerusalén, que es el centro de este capítulo 21. Tenemos que volver a lo que repetimos siempre todos los martes, y espero que no se les olvide. El Apocalipsis está lleno ¿de qué? De símbolos. De nuevo, el Apocalipsis está lleno de símbolos. Toda la gente que se ha preocupado, si ustedes después de tantos meses repitiendo esto, de aquí a 4 o 5 meses se les olvida, es que fracasé. Toda la gente que ha interpretado el Apocalipsis durante siglos y siglos se ha equivocado, porque no se ha dado cuenta que el Apocalipsis es signo, símbolo, signo. Está escrito en un lenguaje profético, pero lleno de figuras. Tú, para entender el Apocalipsis, tienes que, primeramente, volvemos a repetir, tienes que mirar el Apocalipsis como un libro que está encarnado en toda la Biblia. O sea, no podemos, mucha gente ven que todo el mundo lee el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Mateo, las epístolas de Pablo, los hechos de los apóstoles, y al final, como todo, parece una cosa rara el libro del Apocalipsis, como una cosa que no tiene nada que ver con el resto de la Biblia. Todo el libro, toda la Biblia, toda la vemos en secuencia, pero al final aparece un libro que está lleno de 666, de bombas atómicas, de aerolitos que explotan, y uno dice, bueno, pero este libro entonces parece que no tiene nada que ver con el resto de las Escrituras. El Apocalipsis, estamos diciendo desde que empezamos hace 6 o 7 meses, el Apocalipsis es el gran amén de todas las Escrituras. El Apocalipsis resume todas las Escrituras, y si tú no entiendes el Antiguo Testamento y si no entiendes el Nuevo Testamento, tú no entiendes el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es el resumen de la Escritura, es lo que cierra la revelación profética de la Iglesia. Por eso es que después que se escribe el Apocalipsis, ya la Iglesia no admite más ninguna revelación. La Iglesia dice que el Apocalipsis cerró la revelación apostólica de la Iglesia, porque es la última vez que el Señor se revela al apóstol. ¿A qué apóstol? Al apóstol Juan. Después Juan muere y se acaba la revelación. Por eso que la Iglesia tiene la gran revelación, que es la revelación apostólica que está en las Escrituras, y está lo que se llama la revelación privada. ¿Qué es la revelación privada? Las revelaciones que han tenido santos y han tenido místicos en la Iglesia. Pero esas revelaciones que han tenido santos y místicos en la Iglesia no son doctrina de la Iglesia, absolutamente para nada. ¿Qué es lo que hace la Iglesia? Cuando hay un santo que tiene una revelación, que dice que tiene una revelación, ¿qué hace la Iglesia? La Iglesia analiza esa revelación para ver si lo que dice que le ha revelado está de acuerdo con la doctrina católica. Si está de acuerdo con la doctrina católica, la Iglesia dice, ese libro no hay nada extraño. O sea, ustedes lo pueden leer, pero no pasan de ninguna forma a ser
patrimonio de la iglesia. Si el libro contiene cosas raras, la iglesia dice este libro no está de acuerdo con la fe de la iglesia, no se puede leer. Pero la revelación de la iglesia se cierra ¿con qué libro? Con el Apocalipsis. Cuando muere el apóstol Juan, se cierra la revelación. Dios no va a revelar absolutamente más nada de lo que reveló por medio de su Hijo Jesucristo a los apóstoles. Lo que el Espíritu Santo hace en los concilios es explicar la revelación dada a los apóstoles, pero no ampliar cosas nuevas. Por eso ya todo absolutamente está dicho desde el siglo I. Por eso tenemos que ver el Apocalipsis como un libro que tenemos que investigar y tenemos que ver los símbolos que habla el Apocalipsis. La Biblia es un libro de historia, pero la Biblia es un libro de historia que tiene una sola historia que contar. Toda la historia de la Biblia es una sola historia. ¿Qué historia es la que tiene que contar la Biblia? La relación de Dios con los hombres. Esa es la historia. ¿A través de qué? ¿A través de qué se relaciona Dios con los hombres? De pactos. A través de pactos que Dios hace con los hombres. Por eso la historia, la Biblia es el libro del pacto de Dios con los hombres. Y todo el pacto de Dios con los hombres apunta a una sola persona. ¿A quién? A Jesucristo. Por eso toda la historia, aunque ustedes lo crean, toda la historia que contiene la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la historia de Jesucristo revelada de diferentes maneras, de diferentes formas. Desde que comienza el Génesis, ¿qué es lo que comienza en Génesis? Ya está Jesucristo. ¿Dónde está Jesucristo en Génesis? Cuando Dios dice, dijo Dios, dijo Dios, se separa la luz, dijo Dios, pulule. Ese dijo Dios, ¿qué cosa es ese dijo Dios? Es la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Por eso es que todas las cosas están hechas a través de Jesucristo. Eso es difícil nosotros para entender, pero lo que para mí yo estoy hablando para ustedes, lo que yo estoy hablando para ustedes, y son palabras que ustedes reciben, y una persona, si oye estas palabras y la conmueve, a lo mejor se puede convertir o puede aprender. Eso que hace esa palabra que leen ustedes en Dios, que es un ser totalmente diferente que nosotros. ¿En qué se convirtió esa palabra de Dios? En Jesucristo. No es palabra hablada, en Dios es palabra viva. ¿Qué cosa es? Un misterio difícil de entender. Pero por eso dice que toda la creación, Dios no la hizo con las manos. ¿Dios la hizo con qué? Con su palabra. Dijo Dios, dijo Dios. Esa palabra que está, dijo Dios, es la primera manifestación de Jesucristo creando a través de Dios. Después Dios, toda la historia de la Biblia va hablada a través de Jesucristo. Vimos en Génesis la primera promesa, enemistad entre ti y la mujer, que la simiente de la mujer y la simiente del demonio. Después seguimos amplificando en la Biblia qué cosa es la historia de Abel, que muere por su hermano. Es la historia prefigura de Jesucristo, que muere por cada uno de nosotros. Y así tú vamos viendo toda la historia de la Biblia, todo lo que vamos viendo a través de la Biblia es prefigura de Jesucristo. ¿Qué cosa es Isaac cargando la leña cuando va a ser sacrificado por su padre Abraham? Prefigura de Jesucristo cargando la cruz. Si ustedes vemos toda la Biblia es una única historia, hasta la historia final de nuevo que la vemos, que es la historia que enfoca a quién, con diferentes variantes, a Jesucristo. Es el único tema que nos habla la Biblia, la redención, la encarnación, la redención de Dios. Y continuamente, desde el principio, se nos presenta a Dios, un Dios guerrero y un Dios victorioso. Que el Dios guerrero, cuando es victorioso, construye un templo. Si vemos, Dios peleó la batalla por Israel cuando estaba esclavizado en Egipto, y cuando el faraón es destruido en las aguas del Mar Rojo, Moisés clama, tenemos la bendición y la victoria de nuestro Dios, que es un Dios guerrero. Dios batalló por Israel. ¿Y qué hace después que Dios batalla por Israel? ¿Qué es lo que construye Moisés? La tienda donde se cobija la cosa, el arca de la alianza. Después vemos que Josué y los reyes de Israel dan la batalla por la tierra prometida, por llegar a la tierra prometida, y cuando se asientan en la tierra prometida, que ganan la batalla, que ganan la tierra prometida, ¿qué es lo que construyen? El templo. O sea, siempre este es un patrón que se repite. Dios da la batalla contra los impíos, Dios gana, ¿y qué se construye? Un templo. En el Apocalipsis esa historia se vuelve a repetir. Dios da la batalla. ¿Contra quién da la batalla? Contra el mal, contra las tinieblas. Y cuando Dios gana, vimos el Dios victorioso, el Dios montado en un caballo
blanco que tiene grabado en el muro Señor de señores y Rey de reyes. El mal fue destruido, todo fue destruido. ¿Qué es lo que se construye de nuevo? Un templo, la nueva Jerusalén. Ustedes ven que es el mismo patrón, hasta que todos los patrones anteriores eran patrones físicos, eran imperfectos, pero eran ejemplos. Ahora al final va a estar el verdadero, como dice San Pablo, todo el Antiguo Testamento es prefigura de lo que va a ser realidad en Cristo. Todo ese capítulo 21 se puede resumir en dos palabras. La primera, Jerusalén, surgió de la tierra. La segunda, Jerusalén, viene del cielo. Eso es todo lo que se resume este capítulo 21 del Apocalipsis. Hubo una Jerusalén terrena, de piedra, que hemos ido por ahí, hemos caminado por sus calles hace 3 o 4 meses, fuimos la última vez. Hay una Jerusalén que Dios se creó, pero esa Jerusalén que Dios se creó, como todo lo imperfecto, ¿qué sucedió? Fallo. Fíjate, Dios crea al hombre. Inmediatamente que Dios crea al hombre, ¿quién viene a oponerse al plan de Dios? Satanás, el demonio. ¿Y qué pasa con el primer hombre? Cae. Rechaza a Dios que lo creó. Primer fallo de Dios, no fallo de la creación. La gente dice, bueno, ¿por qué Dios no hizo al hombre bueno? Digo, porque lo hubiera hecho bobo. Si Dios hace un hombre que no tiene opción, si hay una muchachita, como que algunas que habían antes en nuestro pueblo, porque ya es muy difícil que eso suceda, no sé, que la tengan amarrada con una cadena por una pata y amordazada y que no se entere el IRS, pero como en algunos lugares de mi pueblo que había muchachitas, yo me acuerdo de una muchacha en mi pueblo, que la madre la llevaba a la secundaria, la recogía de la secundaria, la llevaba a la casa. Cuando había unos 15, esa fiesta que bailaban la gente de los 15 años, que todas bailaban las 15 parejas, la madre iba a los ensayos y se sentaba en el medio de los ensayos y veía a la hija bailar con el primo delante, en los ensayos delante de ella. La llevaban a la iglesia y la traían a la iglesia. Pregunta, ¿esa muchacha era buena? No se sabe, como dijo un hermano, porque no se sabe. ¿Por qué no se sabía? Porque no había tenido la oportunidad de soltarse el moño. ¿Ustedes saben lo que sucedió? ¿Ustedes saben lo que sucedió? Espero que solo antes de ponerle un siloelo, porque es una historia de verdad, ya que este pueblo mío lo oye, voy a buscar un lío. Se soltó el moño y un día se escapó de high school, mientras era la secundaria básica, y la agarraron por unos matorrales sin ropa con un muchacho y la tuvieron que casar a la carrera. Ahora me pregunto, ¿esa muchacha todo ese tiempo que se condujo así era buena? No, porque la primera que tuvo falló. ¿Cómo que esa muchacha hubiera sido buena? Que hubiera tenido libertad de ir a todos lados y escoger y decir, no, yo escojo el bien porque le debo respeto a mis padres. Ahí sí hubiéramos sabido que esa muchacha es buena, pero veíamos que esa muchacha no era buena porque no tenía opción. Era buena a la fuerza. Si Dios crea al hombre bueno sin ninguna opción, ¿cómo sabe Dios que el hombre es bueno o porque es bueno? Hubiera sido un autómata. Por eso Dios crea al hombre, y es que por otra razón que yo se lo digo a la gente, Dios no tenía más opción que crear al hombre libre. ¿Por qué? Porque Él es intrínsecamente libre. Dios no puede creer algo que no sea libre porque Dios es libre. Y por eso Dios, a riesgo de lo que sea, crea al hombre y le da total libertad. ¿Qué es lo primero que hace el hombre? Por instigación del otro, hace mal uso de su libertad. Y la primera creación de Dios que pasó, falló. Dios, que es bastante porfiado, se crea un pueblo. Así como se crea un hombre, se crea un pueblo. El pueblo de Israel lo saca absolutamente de la nada, de Abraham viejo con su mujer estéril. Sale el pueblo de Israel. Dios lo libera de la esclavitud de Egipto. Dios le da maná por el desierto, le da una ley santa para que sea santo. ¿Quién se metió por el medio? Satanás de nuevo. ¿Y qué pasó con el primer pueblo de Dios también? Falló totalmente desde que empezó a maldecir a Dios por el desierto. Si quien nos mandó meternos aquí, mejor nos hubiéramos quedado en... Yo he visto en mi vida peor agradecimiento que eso. Estaban comidos latigazos en Egipto, viviendo como animales en las orillas de los ríos. Dios los saca y dice, te llevo a un pueblo que yo te voy a dar y va a ser tuyo. ¿Y qué
¿Qué hizo ese pueblo a poco tiempo? ¿Quién nos mandó a meternos aquí? Mejor estábamos en Egipto. Le dijo a Dios, la libertad que tú me das no me... Hermano, porque hay gente que no le gusta ser libre. Muchas veces lo he comprobado con gente que viene de Cuba, que en Cuba no tienen absolutamente nada. Pero yo siempre digo que en Cuba no te mueres porque te dan lo mínimo para que no te mueras, pero ese mínimo que te dan no te permite vivir. Te dan un mínimo de comida, te dan un mínimo de salud, te dan un mínimo... Pero ¿qué pasa? Que la gente se acostumbra a vivir con ese mínimo, y cuando vienen aquí se dan cuenta que tienen que luchar para tener de todo, prefieren regresar al mínimo. Al mínimo. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Israel no quiso esperar a la libertad. Eso era lo mejor que con latigazo estaba que tenía la cebolla segura en Egipto. Eso es una ofensa tremenda a Dios. Le dijo Dios, la libertad que tú me diste, el mar que abriste delante de mí, a mí no me impresionó. Yo hubiera preferido la soya segura que tenía en Egipto, que me humillaban. Humillación con comida es mejor que andar por el desierto en busca de una tierra que tú me vas a dar. La creación de... Se construye Jerusalén, la morada del Dios vivo. ¿En qué se convirtió Jerusalén? En una cueva de bandoleros. Por eso, el primer hombre falló, el primer pueblo falló, el primer templo falló. Por eso viene la segunda creación. ¿Cuál es la segunda creación? El primer hombre nuevo. ¿Quién es? Jesús. Ya Jesús libre, porque Jesús era libre, escoge servir a Dios. Y del costado abierto de Jesús nace el pueblo de Dios, que es la iglesia. Y ahora dice el Apocalipsis que así como la primera Jerusalén, ¿de dónde surgió la primera Jerusalén? De la tierra, fue humana, fue hecha por quién. ¿Quién la conquistó? El rey David. Lean el libro de Samuel. Jerusalén era la Salem famosa de Melquisedec. ¿Se acuerdan con la Génesis? Melquisedec, rey de Salem. Ese es Jerusalén. En Jerusalén es donde vivía Melquisedec, en Salem. Esa ciudad de Salem, donde está el monte Moría, donde Abraham fue a llevar a sacrificar a su hijo Isaac, donde Abraham llevó a Isaac a sacrificar. Esa Jerusalén es la que era una ciudad pagana, una ciudad de Jebuseo. Y David da la batalla y gana la ciudad esa de Salem y la constituye la capital de su reino, del reino de Israel. ¿Y qué pone en el monte Moría? El arca de la alianza. Monte Moría es donde hoy nosotros vemos que está la cúpula dorada esa de la mezquita musulmana. Esa mezquita cubre la cima del monte Moría, donde Abraham fue a sacrificar a Isaac. David pone ¿y qué hace David? ¿Qué es lo primero que hace David cuando llega a la ciudad que conquistó? ¿Se acuerdan que fue lo primero que hizo? Se hizo un palacio. Y después que él estaba en su palacio dijo, la verdad que la pobre arca de la alianza está en una tienda, le voy a hacer un palacio. ¿Y se acuerdan que le dijo Dios? Le dijo, ¿tú no te acuerdas, David, cuando tú criabas puerco y ovejas? Yo te saqué de las ovejas a ti. Si yo quiero casa, yo la pido. Yo no quiero tu casa. ¿Por qué? Porque entonces lo mismo que hacemos nosotros. Primero pensó David en qué, en él. Cuando él tenía su palacio, entonces dijo, ahora vamos a hacer el palacio de Dios. Y Dios le dijo, no, un hijo tuyo me va a hacer la casa, que fue Salomón. Y eso es lo que me maravilla a mí. David hizo un palacio y no se acordó que el arca de la alianza de testimonio, ¿dónde estaba? En una tienda de campaña. Una tienda de campaña. Él tenía casa buena. Y eso me recuerda a la gente que dice, no, la iglesia tiene que ser pobre. Y todos viven en mansiones. Y todo el mundo quiere casa de 8 cuartos, pero la casa de Dios tiene que ser pobre. Si tú quieres casa buena, la de Dios tiene que ser 1000 veces más buena que cualquier casa que hay en Miami. Porque al final la casa que tenemos nosotros viene de... Y mucha de esa gente tiene la mentalidad del rey David. Primero yo me hago un palacio y después me ocupo de la casa de Dios. Y se construyó, Salomón construyó el templo. El templo fue morada de Dios. Pero Jerusalén no fue un designio de Dios. Jerusalén fue un esfuerzo ¿de quién? Del rey David. Esa ciudad nació ¿de dónde? De la tierra. ¿Y cómo se comportó? De la tierra. Tal como fue el pueblo, tal como fue el primer hombre. Ahora que dice el capítulo al final del Apocalipsis, ¿qué es lo que vemos? Que hay una Jerusalén ahora en la tierra que no viene
de la tierra. ¿De dónde? La iniciativa de construir la ciudad de Dios no es iniciativa de hombre, es iniciativa de ¿quién? De Dios. Baja de lo alto. Por eso la gente se ha confundido, porque piensan que es que la iglesia va a bajar materialmente como un platillo volador del cielo. Y de ahí viene la famosa historia del rapto, porque dicen, si la iglesia viene del cielo, quiere decir que la iglesia, antes de venir, ¿dónde estaba? En el cielo. Y si está en el cielo, quiere decir que primero Dios se la llevó. Pero volvemos a decir, esto es más profundo de una iglesia que baja en un platillo volador del cielo. Esto quiere decir que esta nueva Jerusalén que Cristo ha fundado no es iniciativa de hombre, sino es iniciativa de Dios. Como yo le hemos explicado en el capítulo 4, que nuestra Eucaristía no es una iniciativa de hombre. La Eucaristía no es algo que hace cura con la iglesia de Dios. La Eucaristía baja del cielo. La Eucaristía es una iniciativa de Dios, porque lo nuestro viene del trono de Dios hasta la tierra. Eso es lo que quiere decir esta historia de este capítulo 21 que hemos leído del Apocalipsis. Juan ha tratado siempre este tema: resurrección, batalla, templo. Varias veces lo ha tratado Juan en el Apocalipsis, cuando ve el arca en el cielo. En todo el capítulo 11, Juan ha seguido con este patrón de bosquejo de resurrección, templo. Y ahora Juan inicia esta última, y es la más larga de todas las visiones que tiene Juan. Esta del capítulo 21 es la visión más larga que tiene Juan. ¿Con qué palabra comienza Juan esta última visión? Y vio. Lo que estamos viendo desde que se habla de la Eucaristía en el capítulo 19, Juan comienza las 7 visiones. 7 visiones, pero fíjate, son 7 visiones, pero en esas 7 visiones Juan dice 8 veces, yo vi, Kai, Edión. El número 8 es muy importante. Para nosotros casi es más importante que el 7. ¿Por qué el número 8 es importante? Porque el número 8 está asociado con la resurrección. Jesús resucitó al 8º día. Si ustedes, el primer día de la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Es el 8º. Para el judío era el 7º día el sábado. Por eso, si para el judío era el 7º día el sábado, no piensen con la semana de nosotros. Acuérdense que estamos en un mundo ahora judío. El domingo en Israel. Ustedes van hoy en día a Israel el domingo y a ustedes les parece extrañísimo, porque el domingo tú ves que todos los niños salen con la maleta para irse para la escuela. Y ustedes ven el domingo todas las como si fuera un lunes para nosotros, si es el domingo en Israel. Porque para ellos el domingo es el primer día de la semana, pero el primer día como para nosotros el lunes. Por eso la resurrección ocurre no el 7º día, la resurrección ocurre el 8º día. Y por eso que Juan en estas 7 visiones viene dice 8 veces, yo vi. Y también el número 8 era importante en Israel. ¿A qué día se circuncidaba el niño? ¿A qué día entraba el niño al pacto? Al 8º día. La circuncisión era como una reminiscencia de la resurrección. El niño entraba al pacto con Dios, ¿qué día? El 8º día. Nosotros entramos al pacto de Dios con la resurrección de Jesucristo, ¿qué día? El 8º día. Por eso San Pablo dice que el bautismo es una circuncisión espiritual. Juan en esta visión, que en 21 ve un cielo y una tierra nueva. Porque ya todo el cielo, y volvemos a decir, esto no es que todo se derrumbó, que todas las montañas se cayeron, que todo se acabó y empiezan a salir gente nueva, montañas nuevas. No, parece que esto es una visión espiritual. Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Cómo era el primer cielo? No estamos hablando del cielo. A mí me gusta por eso el inglés, porque en inglés tiene 2 palabras para cielo. En inglés tiene sky y heaven. Nosotros, como tenemos una sola palabra para cielo, confundimos sky con heaven. Pero aquí habla de heaven, el cielo, la parte espiritual. ¿Cómo el primer cielo en el primer pacto, que era el cielo del primer pacto? ¿Cómo estaba el primer cielo del primer pacto? A ver, ¿a quién se le ocurre? El primer cielo del primer pacto, ¿cómo era? ¿Qué característica tenía el primer cielo del primer pacto? Fíjate que ese primer cielo pasó. ¿Cómo era el primer cielo? El primer cielo, hermano, estaba, como veo la cara que tienen ustedes, como si yo estuviera haciendo un examen de álgebra. El primer cielo estaba vacío.
El primer cielo estaba vacío. Ningún hombre había podido entrar al cielo. Estaba cerrado por el pecado de Adán. Era un cielo totalmente cerrado a todos nosotros. Ese es el primer cielo. Un cielo donde todos nosotros estábamos excluidos. Y la primera tierra. ¿Cómo era la primera tierra? Hermano, una tierra terrible, la primera tierra. ¿Cuál era la característica de la primera tierra? Una gran característica. Así como el cielo estaba vacío, la primera tierra estaba vacía. ¿Por qué la primera tierra estaba vacía? Porque no estaba la gracia de Dios sobre la tierra. La gracia de Dios no habitaba en la tierra. ¿Qué es lo único que había en la tierra? Si no había gracia, ¿qué es lo único que había en la tierra? Pecado. Era una tierra de primer pacto, toda la tierra. Cristo no había redimido, toda la creación, todo el mundo estaba en manos de ¿quién? Del demonio. Por eso que el demonio le dice muy bien a Cristo: todo esto te doy si te postras y me adoras. El demonio está dando algo porque era de él. Cristo le dice, pues si acaso, no, eso no es tuyo. No, todo eso era de él. Todo eso era de él, el hombre se le entregó. Por eso le dice, todo esto te doy si te postras y me adoras. La primera tierra era de él y el primer cielo vacío. Sobre la tierra no había gracia, por eso que los hombres pasaban tanto trabajo para ser santos. Ese primer cielo y esa primera tierra, dice el Apocalipsis, pasó. ¿Cómo está ahora el segundo cielo? Lleno. ¿Cómo lo ve Juan? Millones y millones de seres alabando y bendiciendo a Dios. Y la tierra nueva, una tierra totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la opción que no tenía la primera tierra. ¿Qué opción tiene la segunda tierra? La gracia. Para nosotros ahora todo es muchísimo más fácil que para Israel. La conversión, el caminar en santidad, el ser mejores personas, es mucho mejor para la tierra antes de la redención. Ahora, ¿por qué existe el mal en el mundo? La pregunta de siempre, ¿por qué existe el mal en el mundo? Porque el hombre es y sigue siendo como libre. Por eso existe el mal en el mundo. El mal existe porque el hombre sigue siendo libre. Y Dios nos crea y nos da la gracia, nos da el bautismo, nos da el evangelio, nos da la palabra, nos da todas las armas para ser buenas. Pero ¿quién escoge? El hombre, porque es libre. Y el hombre que escoge servir a Satanás sigue haciendo el mal, porque Satanás ha sido vencido, pero no ha sido destruido. Va a ser destruido al final de los tiempos, como dice la palabra de Dios, pero todavía está actuando porque está vencido, pero no está acabado. Es como, no sé, las guerrillas en Colombia o en algún lado, que las han vencido el ejército una pila de veces, no tienen el país, pero siguen, porque todavía no han sido desarmadas, no han sido destruidas. Así sigue siendo Satanás, pero el medio, cualquiera persona, por mala que sea, pues en el reino de Dios, porque la primera tierra y el primer cielo pasaron. Y por la obra de Jesucristo tenemos un cielo nuevo y una tierra totalmente nueva. La palabra griega, ustedes no saben griego, pero que usa aquí es y la palabra cronológica de tiempo que usa aquí nuevo es neos. Nuevo, viene hablando de neos, pero no usa en griego el Apocalipsis nuevo, usa kainos, que quiere decir algo que es de una categoría muchísimo más superior que lo primero que había antes. Juan ve toda esta, ¿te acuerdan que el primer tierra, dice Juan, vio en el capítulo 20, que el primer cielo, la primera tierra que hicieron delante de la presencia de Cristo? Huyeron, ¿se acuerda? Huyeron en la presencia de Cristo porque las tinieblas no soportan la luz. Definitivamente, las tinieblas, y es lo que yo siempre digo a la gente, las tinieblas no existen. Las tinieblas es ausencia de luz. Yo no puedo prender un chucho y hacer tiniebla. Yo no puedo coger dos cosas y decir, te voy a hacer tiniebla aquí, ¡pum! Salió una bola oscura aquí. ¿Cuál es la única forma de hacer tiniebla? Apagar la luz. Luego entonces la tiniebla no existe. La tiniebla es ausencia de luz. Por eso el que no está en Cristo, no es que exista las tinieblas, es que él está fuera de la luz de Cristo. Y fuera de la luz de Cristo solamente hay oscuridad. Eso es. Fíjate también lo que dice también en el capítulo 21, no hay abismo. No hay abismo. ¿Qué pasó? ¿Se rellenó el abismo? No. Cuando dijimos en el abismo, ¿qué cosa es el abismo en la Escritura? El abismo en la Escritura es el lugar donde moran los demonios, el caos, lo que está revuelto. Ya en la segunda creación no hay abismo, porque ha sido vencido por Cristo Jesús. Por eso esta visión del cielo y de la tierra nueva
No podemos verlo como algo que va a suceder al final de los tiempos, sino es algo que ocurre ¿con qué? Con la resurrección de Jesucristo, con el establecimiento de ¿qué? De la iglesia. Por eso, la salvación aquí en el Apocalipsis se presenta como una recreación. Yo te lo digo, recreación. Hubo una primera creación que falló. Ahora por la resurrección y redención de Jesucristo hay una recreación, una nueva creación. En esta nueva creación nada es iniciativa humana. En esta nueva creación todo es iniciativa de arriba, y por eso se presenta a la ciudad santa, a la nueva Jerusalén, como bajando. Vuelvo a repetir, no es que va a bajar en un platillo, es que la nueva Jerusalén, el reino de Dios, es una iniciativa ¿de quién? De Dios. No es un intento del Papa, no es un intento de los sacerdotes, no es un intento de los laicos, es un intento ¿de quién? De Dios. Entonces hay que preguntarse dos cosas, porque hay dos cosas, y aquí es donde viene la cosa de las dos cosas. ¿Sí? Porque hay gente que son miembros del reino de Dios y no son miembros de la iglesia. Y hay gente que son miembros de la iglesia y no son miembros del reino de Dios. ¿Dónde debemos estar? Por ejemplo, si podemos poner un ejemplo. Está el reino de Dios. ¿Quiénes pertenecen al reino? ¿Quiénes pertenecen al reino? El reino de Dios. Todos los que hacen, lo dice Cristo bien claro, todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Hay gente que hace la voluntad del Padre que no son miembros de la iglesia. Y lo dice Jesús. Tengo muchas moradas. Yo tengo muchas moradas donde hay mucha gente que mora en muchas moradas. Todo el que hace la voluntad de Dios está en el reino de Dios. Está el reino de Dios, que es la Jerusalén. Ahora está la Jerusalén que baja del cielo, que es la iglesia, que nace por una voluntad de Dios. Está la iglesia. Ahora, hermano, pero hay gente que está en la iglesia que no hace la voluntad de Dios. Entonces está sacramentado, tiene todos los sacramentos, pero vive una vida pagana. No está en el reino de Dios. Ahora uno dirá, bueno, ¿qué cosa es mejor? ¿Está en el reino de Dios o está en la Jerusalén que baja del cielo? ¿Dónde uno debe verdaderamente estar? No, porque uno se va a quedar fuera de la Jerusalén que baja del cielo. Entonces, ¿dónde hay que estar? Hay que estar aquí. Hay que estar ahí, en la gente que pertenecen al reino de Dios, pero son de la nueva Jerusalén. Los que siguen al Cordero, los que verdaderamente están en la voluntad de Dios, son los que están en el reino de Dios y son miembros de la nueva Jerusalén. Porque si tú estás haciendo la voluntad de Dios, pero estás fuera de la iglesia, no estás haciendo la voluntad de Dios totalmente. Ni tienes los sacramentos, ni tienes la Eucaristía, ni estás cumpliendo la voluntad que Dios creó. Y si estás en la iglesia y no haces la voluntad de Dios, tampoco eres salvo, porque de nada te sirve lo que estás haciendo. Por eso, donde tú tienes que estar es en el punto medio, donde se une el reino de Dios, ¿con qué? Con la Jerusalén que baja de lo alto. Ahí verdaderamente es donde están verdaderamente los que siguen al Cordero. ¿Ustedes verdaderamente entienden eso? El Nuevo Jerusalén, el Nuevo Testamento enseña que con la antigua Jerusalén fue comulgada, la antigua Jerusalén fue destruida. De la antigua Jerusalén, ¿qué quedó? Absolutamente nada. Lo dijo Jesús, no quedó una piedra encima de otra piedra, porque Dios es radical. De aquella Jerusalén no podía quedar nada, porque había sido infiel al pacto. Porque una nueva Jerusalén que no era de muros de piedra
Por eso que dice el canto, y va a decir el Apocalipsis, tiene calles de oro. Y a mí me han contado los días en Israel que hay gente que llega a Jerusalén y se decepcionan, hasta lloran, porque las calles no son de verdad. Hay gente que piensa encontrarse calles de oro en Jerusalén, como hay gente que entra a la cueva de Belén y empieza a llorar porque empieza a encontrarse vacas y chivos en la cueva de Belén a estas alturas. No se han dado cuenta que han pasado 2000 años. Pero por eso, ¿por qué dice que está adornada? Porque es una nueva Jerusalén. La Jerusalén, por primera, la que derrumbaron era de piedra. La segunda es de piedra. ¿Pero de piedra qué? Preciosa. ¿Por qué? Porque no está hecha por manos de hombres. Viene de esas piedras preciosas, y vamos a verlo la semana que viene, que simbolizan las piedras preciosas que dicen que está hecha la nueva Jerusalén. Y este es el resumen de este pedazo del Apocalipsis. Y es lo que tenemos que martillar hoy. Una Jerusalén está creada en la tierra, una Jerusalén imperfecta. La otra baja del cielo. ¿Está creada por quién? Por Dios. No es que baje, sino que la iniciativa de crear esta Jerusalén es una iniciativa. Por eso nosotros no somos ciudadanos de la tierra. La Jerusalén de nosotros, ¿de dónde es? De lo alto. Nuestra ciudadanía no es de una ciudad terrenal, es de una ciudad espiritual. Eso es lo que quiere decir de lo alto. Por eso eso es verdaderamente lo que quiere decir este capítulo 21, esta primera parte de esta visión de Juan que hemos visto con el capítulo, comenzar del capítulo 21. El Nuevo Testamento sigue diciendo, y es muy, muy interesante, que la Jerusalén baja como una novia vestida de blanco. ¿Por qué? Porque la primera novia, ¿quién fue la primera novia? ¿Quién fue la primera novia? Israel, el pueblo de Dios. La antigua novia, ¿en qué? Se prostituyó. Por eso le aparece en el Apocalipsis la antigua novia vestida como una, no, la que aparece mismo en el capítulo 19, vestida como una prostituta, y dice, salgan de Babilonia, porque la novia de Dios del primer pacto se convirtió en prostituta. Se convirtió, la primera novia del pacto, se convirtió en lo que ella toda la vida criticó. ¿A quién criticó toda la vida Jerusalén? A Babilonia. La ciudad de los idólatras, la ciudad que no sirve, la ciudad de la corrupción. ¿Y en qué terminó siendo Israel? Exactamente igual que lo que criticó. Por eso es que Israel tiene tanto pecado. Porque tú sabes que se aplicó a Jerusalén lo que dice Jesús. No juzgues para no ser juzgado. Jerusalén juzgó ¿a quién? A Babilonia. Y terminó siendo. Por eso tiene doble pecado. Y es ahí donde viene el problema. Por eso que el Señor no dice que no juzgue. ¿Qué pasa? Cuando tú juzgas, tú dices, mira fulanita. Un ejemplo. Fulanita está en adulterio. Un ejemplo. Fulanita está en adulterio. Y la critican porque está en adulterio, y el adulterio es criticable. Pero cuando tú criticas a fulanita porque está en adulterio, que tú estás reconociendo que el adulterio es pecado. Si tú un día caes en adulterio, tú no tienes excusa delante de Dios. Porque tú sabes que es pecado. Porque ya tú anteriormente declaraste que el adulterio es pecado. Por eso a la vez que tú juzgas, procura no caer en lo mismo que tú juzgaste. Si tú dices fulano es un chismoso, procura no caer en chisme, porque tú sabes que te condenan a ti tus mismas palabras. Por eso el que juzga se pone bajo el mismo juicio. ¿Ustedes entienden eso? Jerusalén juzgó ¿a quién? A Babilonia. Mira lo que hace Babilonia. Hace esto, esto y esto y esto. Lo que entonces Jerusalén reconoció que esto y esto y esto que hacía Babilonia estaba mal hecho. ¿Y qué hizo Jerusalén? Lo mismo. El juicio que ella hizo sobre Babilonia cayó sobre ella misma. Por eso esta primera, por eso que presentan a la Jerusalén como una prostituta vestida de galas, pero que las galas que tiene no ocultan que ella es alguien que fue infiel al Dios del primer pacto. Por eso en contraposición a la Jerusalén que se convirtió en prostituta, en la Babilonia prostituta, en la gran ramera que está montada sobre la bestia, en contraposición a esa primera Jerusalén, ¿a quién se pone? A la iglesia. La iglesia vestida de blanco, la novia de Dios. Y ahora sí hay un asunto. La primera novia, ¿de dónde era? De la tierra. La segunda novia es
del cielo. Y eso es muy importante, y lo repito, la primera novia era de la, y la segunda, ay, hermano, ahí sí tenemos un... Y ahí es donde tenemos que entender una cosa. La iglesia, mucha gente piensa que la iglesia es santa porque la gente que vive en la iglesia son santos. Entonces dicen, pero yo no voy a la iglesia porque hay una pila de hipócritas y de sinvergüenza. Como la madre Angélica, que tiene una lengua terrible, una vez la llamó a quien le dijo, madre, yo no voy a la iglesia porque hay lo que hay una pila hipócrita. Y la madre Angélica le dijo así bajito, no importa, hijo, ven uno más, cabe. No tengan miedo, ven. Pues nosotros tenemos espacio para un hipócrita más. Porque la santidad de la iglesia no depende de la santidad de nosotros, porque la segunda novia no es de la tierra. La iglesia es santa porque Dios es santo. Y Dios santifica a la iglesia, aunque todos seamos un acto sin vergüenza. Ahora, hay del que manche el vestido de la novia. Ahí sí tiene un problema. O sea, el que manche el vestido de la novia está manchando la Jerusalén que es de lo alto. Por eso se le va a pedir 10 veces más que el que manchó a Jerusalén. Y acuérdense que cada uno de nosotros es un pedazo del vestido de la novia. La iglesia es santa, pero hay del que mancha el vestido de la novia. Por eso uno tiene, como dice San Pablo, tiene que presentarse irreprensible delante de Dios. Y esta Jerusalén que baja de los cielos, que no es más que la iglesia, que es la novia del Cordero, que va a sellar la Escritura. Porque la Escritura, ¿con qué comienza? Con la creación de una pareja, Adán y Eva. ¿Y con qué termina? Con la creación de una pareja espiritual, Cristo novio, la iglesia novia. Fíjate que ahora, los primeros estaban hechos también ¿de qué? De tierra. Los segundos están hechos ¿de qué? De cielo. Es espiritual. Ese es el misterio. Es lo que los católicos no se han dado cuenta. La gente cree que la iglesia católica es algo que tú vas y te vas cuando se acabó la misa y se acabó tu media hora en la iglesia. No se dan cuenta que la iglesia no es eso de tú ir media hora. Tú eres la iglesia que bajó del cielo. Que el día de tu bautismo te vistieron de blanco. Y tú tienes responsabilidad de mantener tu vestido de bautismo blanco. Porque tú eres parte de la Jerusalén. Nosotros no somos una gente que vamos media hora a misa y Dios quedó contento por eso. Esos son los santeros que se pasan una gallina prieta y piensan que Dios ya está tranquilo con ellos. El Dios de nosotros no es de gallina prieta. O decir no voy a rezar una oración y se acabó, ya Dios está contento, ¿no? Hay gente que se cree, oye, yo soy tan bueno si yo rezo todos los días. Es como los hijos de ustedes dijeran, oye, qué bueno soy, yo todos los días le digo buenos días a mi mamá y a mi papá. ¿Eso es un hijo ser bueno? Eso es lo menos que puede hacer. Si tú oras, tú no eres bueno porque tú oras. Si tú oras, es lo menos que tú puedes hacer. A eso yo voy todos los martes a estudiar la Biblia, muchachos. Yo saco de aquí santificado para toda la semana. Es como si ustedes le dijera, no sé, yo voy el lunes a la escuela y no vuelvo más. El resto de la semana me esquipeo. Hace algo con ir el lunes a la escuela y no ir martes, miércoles, jueves y viernes. En absoluto. Lo que quiero decir es que nosotros muchas veces medimos la iglesia por acciones, o pensamos que porque yo hago algo, y el Evangelio lo dice bien claro, cuando dice que este criado barrió la casa, preparó la comida, y cuando llegó el dueño que le paga para ser su criado, salió con una lámpara. Y dice el Señor, ¿qué va a decir ese dueño? Criado bueno, criado noble, criado... No, ¿qué está haciendo el criado? Por lo que a él le están pagando. Por eso dice el Señor, siervo inútil somos, porque nosotros solamente hacemos lo que tenemos que hacer. Si tú trabajas en un ministerio, si tú estás con la iglesia, por eso no te pienses que ya tú estás justificado delante de Dios. Si tú estás con la iglesia, es lo mínimo que tú puedes hacer. No te creas que por eso te ganaste el reino de los cielos. Procura ver qué hacen más. Porque nosotros a veces que pensamos, no, ¿cómo Dios no me oye a misa? Voy todos los domingos a misa. Pero eso es que Dios no está contento que vaya todos los domingos a misa, que tú debes ir todos los domingos a misa. Eso no es nada extraordinario ni nada más allá de lo... Esa es la mentalidad que muchas veces tiene la iglesia, porque desafortunadamente la iglesia se ha olvidado que ella es la Jerusalén de arriba, y ese es el gran peligro, que la iglesia se está comportando como la Jerusalén de la tierra,
Y tú sabes, a la iglesia comportarse como la Jerusalén de la tierra, ¿qué está haciendo? Profanando la Jerusalén del cielo. La iglesia no es la Jerusalén de la tierra. Y por eso la iglesia no puede comportarse como se comportó la Jerusalén de la tierra. Porque de la Jerusalén de la tierra no quedó piedra. Y la gente dirá, bueno, a la Jerusalén que vas tú todos los años. Bueno, pero espérate, frena. A la Jerusalén que vamos todos los años, no es la Jerusalén que dedicaron la Biblia. De la Jerusalén que habla la Biblia no quedó piedra sobre piedra. Y después vino el emperador Adriano y levantó hasta las calles. De Jerusalén fueron levantadas hasta las calles. De Jerusalén, de la Jerusalén esta, del primer pacto, no quedó ni el asfalto de las calles. Todo fue arrancado. Por eso que cosas materiales de la época de Jesús quedan muy poco, porque todo fue el Santo Sepulcro porque era una cueva, y el Calvario porque era una montaña. Pero no queda el aposento alto, no queda nada, porque de eso no quedó nada, porque la Nueva Jerusalén fue totalmente arrasada. Lo que hay en ese lugar es como decir ir a Ciudad México hoy. Ustedes van a México de Montezuma, ¿no? Ustedes van al lugar donde estuvo en México de Montezuma, pero procuren, piensen ustedes que van a ir gente tiene pluma bailando alrededor de la Gran Pirámide. Está loco. El México de hoy, referente a Tenochtitlán, es lo mismo que la Jerusalén de hoy, referente a la primera. Es una ciudad moderna que está encima de la ciudad que fue derrumbada porque no fue fiel al pacto. ¿Por qué vamos allí? Porque es el lugar geográfico donde ocurrió la redención. Pero lo que pasa es que muchos protestantes van a Jerusalén pensando que van a la Jerusalén del Apocalipsis. Y lo que está allí, esa no es la Jerusalén. La Jerusalén que habla del Apocalipsis es del cielo. Mucha gente va allí, por eso es que se decepciona porque no se encuentran las calles de oro, ni el mar de cristal, ni encuentran nada de eso. Es una ciudad moderna como toda, una parte moderna y una parte antigua. Es eso verdaderamente, esto es lo que estamos viendo ahora, la esposa de la fiesta, de la boda eucarística, que se reúne toda la semana para encontrarse con su novio, con su Señor Jesucristo. La iglesia eucarística. Por eso la iglesia, por eso fíjense que ¿cuál es el único día de reunión de la iglesia? El domingo. La misa diaria es devocional. Y es muy bueno la misa todos los días, pero eso es devocional. La congregación de los creyentes es el domingo. Es la congregación de los creyentes. Por eso que el domingo, la gente no entiende eso, por eso que el domingo es el único día que se proclama el credo. Porque entre semana no se proclama el credo, porque el domingo, entre semana no se congrega la iglesia como nación. La iglesia como nación se congrega el domingo, por eso que se proclama la fe de la iglesia solamente el domingo, porque ese es el día de la congregación del pueblo, ese es el día que la novia se congrega a encontrarse con el novio. ¿Y dónde se congrega? En la Eucaristía. Lo ve Juan, dichosos los llamados. Por eso la iglesia nace. ¿De dónde nace la iglesia? De la Eucaristía. La iglesia nace de la Eucaristía, de la orden que da Jesús. Hagan esto en memorial mío. Anánesis, hagan esto en memorial. De ahí nace la iglesia. Por eso que el Papa Juan Pablo II dijo tantas veces, la iglesia y los sacerdotes viven en y por la Eucaristía. Fíjate, dos cosas, viven en la Eucaristía. La iglesia no puede vivir fuera, ni el sacerdote puede vivir fuera de la Eucaristía, porque nació ¿de dónde? Tanto el sacerdote como la iglesia, de la Eucaristía. Y no solo vive en, vive por, porque el motivo de existir de la iglesia es la Eucaristía. Por eso me da tanta pena, y ya con esto termino, por eso me da tanta pena cuando veo que a nuestros hermanos de otras iglesias los entretienen con culto falso. ¿Tú sabes cuántos hermanos nuestros de otras iglesias están perdiendo el tiempo los domingos en las iglesias que se congregan? ¿Cuántos millones de gente los congregan a qué? A sentir emociones. A decir, ay, como yo sé, qué emoción, el corazón se me salía y tenía temblores y sentía calores. Hermano, a los discípulos de Maús dice que el corazón le ardía. ¿Pero habían conocido a Cristo? ¿No? ¿Cuándo conocieron a Cristo? Cuando Cristo Eucaristó, partió el pan. Y así andan muchos hermanos por ahí que lo que siente que el corazón le arde piensa que fe, no es fe, es emoción. Entonces se congrega esa iglesia el domingo ¿a qué?
a leer la palabra de Dios, a predicarse unos a los otros, con 4 canciones y a poner manos para que ocurra un milagro y se van otra vez. Y la Eucaristía, donde la novia se encuentra con el novio, no, hermano, como hay cristianos perdiendo el tiempo. Pero si está el Espíritu Santo ahí en estas congregaciones. Donde quiera que se reúnan 2 o 3 está el Espíritu Santo. No importa que no sean católicos. No importa que no sean católicos. Pero yo no sé, ahora yo no sé hasta qué punto puede ser, ya el Espíritu Santo puede ser la manipulación de una persona. Ahí es donde llega el asunto, que cuando no hay orden, tú no sabes si hay Espíritu Santo o hay manipulación. Porque yo veo mucha manipulación. Y gente que dice, me curé, y mentira, y cuando salen tan cojos como entraron. Y no se curaron para nada. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque y yo tengo mucha duda. El Señor lo dijo y por eso yo lo digo, donde 2 o 3 están reunidos, yo estoy entre ellos. Pero si 2 o 3 personas se reúnen y ignoran el orden de Dios y desprecian el único culto que Dios dejó, donde va realmente, yo de verdad, a mí me decía otra hermana, ¿puedo leer el libro Buenos Días Espíritu Santo de Benny Hinn para aprender del Espíritu Santo? Yo le decía, ¿qué te va a enseñar a ti el pastor Benny Hinn cuando él no entiende que la Eucaristía es la presencia viva de Dios? ¿Qué me va a enseñar a mí un hombre que no entiende si el Espíritu Santo no ha revelado lo que yo sé cuando tenía 7 años? ¿Qué me va a enseñar ese hombre a mí? Absolutamente nada. Una persona que no discierna la presencia de Cristo en la Eucaristía no puede tener el don del Espíritu Santo. Por muchos libros que escriba del Espíritu Santo y por muchas sanaciones que haga. Porque lo más básico no lo entiende. Y si no tiene fe para pensar que un pedazo de pan se pueda convertir en el cuerpo de Cristo, ¿cómo me va a hablar a mí de la fe? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso hay que orar tanto por los hermanos que no son católicos, porque y no solo ellos, porque hay mucha gente que es ignorante, que no saben, hermano. Pero ¿cuánta gente tiene la obligación y el pastoreo de esa gente y lo están haciendo perder el tiempo, entreteniéndolo con cantico? El Señor nos mandó a predicar en la iglesia, el Señor mandó a predicar hasta los confines de la tierra. Sin embargo, la única orden que dio el Señor cultual fue: hagan esto en conmemoración, en memoria mía. Esa es la orden cultual que dio Jesús. Por eso el único culto agrada a Dios es la Eucaristía, más ninguno. Y eso lo he dicho ustedes, con eso lo he dicho ustedes 40 veces. Nosotros podemos brincar, saltar, hablar en lengua, descansar en el espíritu, profetizar, danzar. Podemos hacer todo lo que nosotros querramos, podemos hacer todas esas cosas. Todas esas cosas, tú sabes, ¿a quién solamente edifica? A nosotros. Dios delante de eso se queda tan santo como estaba al principio. Porque nada que yo pueda presentarle a Dios le puede agradar. Porque a Dios no le puede agradar nada que yo le presente. Porque hasta mis mejores intenciones están manchadas por el pecado. Y donde hay pecado, ¿quién es suficientemente perfecto para agradar a Dios? Jesús. Por eso la Eucaristía es el único culto perfecto, porque la Eucaristía no es un pastor ni el cura el que se presenta. ¿Qué se le presenta a Dios? El mismo Jesús. Por eso Jesús es el único que puede agradar al Padre. Por eso un culto donde no está Jesús en la Eucaristía no puede agradar a Dios. En un culto, ¿qué le presentan los hermanos protestantes a Dios en su culto? Le presentan su pecado. Ok, Dios se pone, me presentan el pecado, pero es que eso es lo que tienen que hacer. Eso es presentar nuestro pecado a Dios. Eso no agrada a Dios. Dios agrada que tú te conviertas, pero no que tú vengas y Dios le agrada que tú digas: Señor, cúrame las llagas, pero a Dios no le encanta que tú vengas y le enseñes las llagas todos los días. Porque eso quiere decir que tú no estás viviendo en su voluntad. Ahora, cuando tú le presentas a Cristo, al Padre, ¿le presentas a quién? El cuerpo sacrificado de Jesucristo. Ese sacrificio sí es agradable a Dios, porque Dios se goza en quién, en la obediencia de su Hijo, que es perfectamente obediente. Por eso la Eucaristía es el único culto que puede agradar a Dios, más nada. Todo lo demás es perder. Todo lo demás, como esto, a mí me decía cuando Patricia se convirtió de la iglesia protestante que empezó aquí, Patricia me decía, yo cuando llegué aquí me sentí muy bien porque yo vi lo mismo que hacían en mi iglesia el domingo. Lo que nosotros hacemos aquí es exactamente igual que lo que se hace un domingo en una iglesia protestante. Ahora, lo que hacemos aquí, ¿beneficia en algo a Dios? Los beneficia a ustedes. Ahora, cuando la iglesia católica se hace la Eucaristía, se mete en la profundidad del mundo espiritual, donde a Dios se le ofrece el mismo Dios, lo único que puede agradar a Dios. Por eso es la grandeza de la Eucaristía. Y tú sabes que por eso los católicos vamos a ser juzgados con más dureza que los protestantes.
Porque nosotros tenemos ese tesoro y no lo valoran. Si desde un pentecostal y un católico, se llama a juzgar 1000 veces más duro a un católico, porque tenemos el don de la confesión, tenemos el don de la Eucaristía, tenemos el don de la unción de los enfermos y no los valoramos. Así que, he dicho. Ahora cuando usted, como dice, apague y vamos, hermano, por ese es el gran amén de hoy, apague y vamos. A la salida están los sobres del ministerio, no de nuestro, del nuevo caminar. A los que vienen por primera vez, este ministerio, nosotros nos pertenecemos a este ministerio, esto es un ministerio de recuperación de adictos a drogas. Ellos nos prestan a nosotros este salón los martes, y como nos prestan este salón los martes, nosotros lo menos que podemos hacer es darle dinero para que paguen la electricidad. Y aunque pasamos la cesta, esa cesta sale y entra tan flaca como salió. Por eso nosotros decimos que se lleven estos sobres y ustedes pongan ahí una donación que no sea $1 y lo traen selladito y nosotros se lo damos a este ministerio. Yo el otro día, yo me reía otro día porque yo lo decía, porque el otro día me dice, yo estaba en un lugar y me dice, ¿tú eres Fran Morera? Y yo, sí, yo soy Fran Morera. Me dice, ¿y cuál es tu testimonio de conversión de la droga? Y dije, mire hermano, yo estaba metido en 40 cosas, pero en drogas sí nunca he estado metido. En eso es lo único en mi vida que ni fumo, vaya. El Señor por ahí, nunca, gracias a Dios, el Señor por ese lado, es una de las pocas cosas que nunca en mi vida no sé ni cómo es. Dice, pero como tú estás en el nuevo caminar, yo digo, no, espérate. Nosotros somos parte, porque nosotros ayudamos a ellos en los seminarios, porque ellos nos prestan en reciprocidad los salones, pero nosotros somos un ministerio de estudio de la palabra de Dios. Y a mí me da risa que aquí viene el padre Francesco, vienen otros padres aquí que dicen, porque ustedes más que nadie saben el problema es la droga y todo el mundo así lo mira así como... Por eso muchas veces dicen, nosotros somos un ministerio aparte que ellos nos prestan los salones. Y por eso nosotros pasamos siempre y se lo damos a ellos, esto no es para nosotros, esto es para que ellos paguen la electricidad porque es un ministerio bien pobre, que merece, ya que nos prestan los salones, pues lo menos que podemos hacer nosotros es reciprocar. Y por eso cuando ustedes sacan, están los flyers del retiro, están en el fondo, están los flyers del retiro, y están los sobres, ustedes se dan los sobres y traen su sobre la semana que viene. No lo traigan porque la semana que viene, oigan, la semana que viene no hay clases. El 4 de julio. Y como el 4 de julio están los fuegos artificiales, la gente anda manejando como loco, es preferible que nos quedemos en nuestras casas. Así que el martes que viene no hay clases, pero el otro martes de arriba reanudamos las clases terminando ya el capítulo 21 del Apocalipsis, terminando esta parte de la Nueva Jerusalén. ¿Hay algún, dígame usted? Tengo que decirte esto porque hace muchos días que quiero decirlo, de veces que he venido y me lo he callado. Pero yo me acuesto muy tarde en la noche y entonces pongo el televisor para que me entre el sueño. Pones a Laura en América, pones a Laura en América. No. Hay un pastor que se llama Alberto Delgado. Alfa y Omega. Y estaba diciendo que las peticiones se hacen una sola vez y se apuntan en una cartulina y ya no se ora más por eso. Porque si tú oras todos los días, es como si tú empezaras todos los días a pedir. El Señor lo dijo, pidan con insistencia. Puso el ejemplo de la viuda que insistía y insistía. Pero hermano, si tú estás viendo ese hombre, primero tiene que empezar por quitarse la peluca que tiene, que le queda muy mal. Y segundo, por poner orden en su iglesia, que ha habido más de 3 asesinatos ahí mismo en el terreno de la iglesia. Así que tiene que empezar por poner orden en su familia, que se casó con la... No voy a seguir hablando, porque estoy haciendo juicio y me voy a poner yo sobre juicio. Así que más vale que me calle la boca y no siga. Pero tú no digas ese hombre, ponga Madre Angélica. Pon el canal católico. Bueno, pues reza el rosario. Pero lo que estás haciendo es contaminando, estoy oyendo esa cantidad de bobería. Ese hombre tiene una enseñanza que yo una vez de él, y está grabada, que dice que entre el primer día de la creación y el segundo día de la creación hubo otra creación. Y que esa creación fue destruida y que el espíritu de esa creación que fue destruida son los demonios. Porque los demonios son ángeles caídos, porque los ángeles caídos están amarrados en el lago de fuego. Ya por ahí, ya tú puedes imaginarte
el resto. Eso es una de las tantas sectas que andan aquí en Miami confundiendo al pueblo de Dios, entreteniéndolo con canticos y con aplausos y privándolo de la Eucaristía, porque estamos en tiempos de apostasía. Y si a la gente, los católicos, seguimos oyendo, también ayudamos a eso. Por eso que lo que tenemos es no oír ese tipo de cosas. ¿Qué aporta eso a tu santidad? Absolutamente nada. Si no tienes cara católico, mira, hermano, prefiero ir a Laura en América, te lo aseguro. Mejor mira a Laura que ver eso, te va a edificar más que ver eso, porque estás recibiendo doctrina falsa, doctrina de apostasía. Estás Radio Paz, reza con Pupi Abelardo, con todas, hay opciones, con Gloria, hay opciones, porque estamos, y hay gente, sí, ¿están llenas esas iglesias? Sí, están llenas, si lo dice, y eso acabamos la semana que viene, lo dice Tesalonicenses, ante el final de los tiempos va a haber una gran apostasía. ¿Y qué dice Jesús? Se va a cortar los tiempos para que los elegidos no perezcan, pero porque va a haber una cantidad de gente tremenda que va a perder la fe, la verdadera fe. Y estamos en tiempo de apostasía, por eso lo mejor que uno puede hacer es evitar, y el peligro más grave, y vamos a hacer la oración final, el peligro más grave que tenemos es lo que dijo el Padre Francesco una vez que predicó aquí, que cuando tú comulgas, tú construyes el cuerpo con el cual tú vas a resucitar. Porque lo dijo Jesús, el que come mi carne tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Dice el Padre Francesco, cada vez que tú comulgas, tú construyes el cuerpo con lo que tú vas a resucitar. Comulgas mucho, vas a tener un gran cuerpo. Comulgas poco, vas a tener un cuerpo pobre. No comulgas, no vas a tener cuerpo para resucitar. Y no lo digo yo, lo dice Jesús, el que come de mi carne vive eternamente y yo lo resucitaré en el último día. Así que hay del que prive a su congregación de la comunión, porque lo está privando del cuerpo con que va a resucitar y va a tener que responder delante de Dios terriblemente. Los católicos tenemos esa bendición y al 90% de la iglesia no le importa, o comulga mal, y si comulga mal está construyendo su cuerpo para la condenación, porque se está construyendo un cuerpo de condenación, no un cuerpo de salvación. Porque también si tú comulgas mal, tú construyes tu cuerpo para la perdición. Así que el que tengo oído para oír, que oiga. Vamos a orar. Las personas que están designadas para orar, pues vengan aquí adelante. Oye con lo que se apea ese, que hay que apuntar una cartulina en la petición que pedí una sola vez. Cuando Jesús dijo pida insistentemente, y puso el ejemplo de la viuda que pedía y pedía siempre lo mismo, hasta que el juez dijo, para quitarme a esta mujer de arriba, la voy a escuchar. Jesús pedir. La enseñanza del Evangelio es la petición continua. Si muchas veces dice Pablo, no se relaja porque ustedes lo piden insistentemente. Eso es una tremenda tergiversación de la palabra de Dios. Aquí me dijo Abel, que los trabajos de aquí, que allá atrás ellos están vendiendo la palabra, el pan de la palabra. Este librito que tiene una lectura para cada